Damas y caballeros, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Y comenzamos con... Es un motivo muy agradable y encantador que cautiva la mirada, presentando una combinación de colores y formas armoniosas que resultan elegantes y relajantes para el espectador que busca un detalle visual distintivo en esta obra tan bien lograda. De gran importancia. Keir Starmer, primer ministro de Ucrania, del Reino Unido y de Noruega. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Querido Keir, estimado señor primer ministro, distinguidos miembros de nuestros equipos presentes, estimados periodistas, hoy queremos agradecer especialmente a Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, con quien hemos trabajado mucho y de manera muy seria durante este tiempo de guerra a gran escala. El Reino Unido siempre ha estado y está con Ucrania y lo valoramos enormemente. Quiero agradecerte personalmente, Keir, agradecer a tu equipo y a todos los británicos. Siempre sabemos que podemos contar con las decisiones del Reino Unido, el liderazgo del Reino Unido, la cooperación con el Reino Unido. Y durante estos años de guerra a gran escala, Ucrania tiene las mejores relaciones de toda su historia con el Reino Unido. Hoy, cuando nos preparábamos para esta importante reunión de trabajo con el equipo, estábamos recordando precisamente que con el primer ministro Starmer tuvimos la oportunidad de conversar, decenas de reuniones agotadoras, decenas de decisiones sumamente importantes y decenas de conversaciones fundamentales. Y hoy es ya la cuarta visita de Keir Starmer a Ucrania como primer ministro. Estamos muy agradecidos por tanta atención, respeto hacia nuestro país y por el apoyo. En total, hubo 46 diferentes, solo, conversaciones oficiales nuestras. Y eso significa al menos 2 conversaciones, 2 reuniones importantes al mes. Esa es la estadística, Clint. Y quiero agradecer toda la ayuda brindada a Ucrania durante todo este tiempo. Y eso son miles de medios de defensa, misiles antiaéreos, sistemas de defensa aérea y otras armas. El apoyo del Reino Unido a Ucrania durante este tiempo supera los 11.000 millones de libras. Y solo en ayuda militar, casi 8.000 millones de libras. Eso se siente mucho. Eso es muy útil. Hemos alcanzado un acuerdo de 100 años sobre las relaciones entre nuestros países, entre Ucrania y el Reino Unido. Esto refleja la fe del Reino Unido en nuestra gente, la fe en nuestro país, en nuestra independencia. Estoy agradecido al Reino Unido por su fuerte política de sanciones. Siempre ha sido una prioridad del primer ministro y eso se siente en Rusia. Allí, en Rusia, saben que el Reino Unido está claramente en contra de esta guerra y con todas sus posibilidades ayuda finalmente a pasar a la diplomacia. Ucrania confía en el Reino Unido. Es importante que tengamos todo lo necesario. La señal de que el rumbo de apoyo a nuestra defensa, de apoyo a nuestras realmente sólidas relaciones con el Reino Unido, este rumbo se mantendrá. Nuestras relaciones, nuestra cooperación, especialmente ese espíritu británico, esa fuerza del pueblo británico que es respetada en el mundo, gracias a la cual siempre se escucha a Reino Unido. Y nuestro agradecimiento para ti, Kira, es un agradecimiento de verdad para cada británico. Hoy nosotros hemos discutido con el primer ministro las cuestiones clave relacionadas con el frente. Siempre son tareas y prioridades muy importantes y actuales. También discutimos nuestras acciones, nuestras operaciones de largo alcance. Agradecemos al Reino Unido por su apoyo en esto. Ucrania ha logrado avances significativos en esto, y este es uno de los tipos de presión sobre Rusia para poner fin a la guerra. Lograr una paz digna. Sin duda seguiremos coordinándonos con nuestros amigos británicos.
Deseamos a Reino Unido solo éxitos, y a ti también, Kire. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento de manera personal y desearles a todos muchísima suerte. Gloria a Ucrania. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Volodymyr. Quiero empezar con palabras de agradecimiento por el premio que acabo de recibir. Me lo han entregado a mí, fue totalmente inesperado y es una sorpresa muy significativa. Para mí esto significa muchísimo. Cada vez que veo la resistencia y el coraje de los ucranianos, el valor diario, realmente es muy significativo. Es un sentimiento que le da aún más peso a este premio. Una vez más, gracias, Volodymyr. Realmente ha sido un gran privilegio para mí estar a tu lado durante los últimos 2 años apoyando a Ucrania en esta lucha. Y de verdad, como mencionaste, he estado en Ucrania 4 veces desde que comenzó la guerra. Eso significa que pude ver y sentir personalmente la destrucción que ha causado Rusia. Y así hemos tenido numerosas conversaciones telefónicas, llamadas telefónicas, formales e informales. Durante 2 años hemos mantenido contacto regularmente. Para mí es un gran privilegio y un honor. Siempre ha sido un honor estar a tu lado, apoyando nuestra asociación en todo lo que hacemos. He visto esas destrucciones, hemos escuchado el zumbido de los drones rusos sobre nuestras cabezas, hemos visto el metal retorcido, hemos escuchado testimonios duros, víctimas de la violencia en Bucha. Hemos visto lo que ha ocurrido desde el inicio del conflicto. Hemos visto a personas recogiendo cuerpos en las calles. Sus propios seres queridos y vecinos vieron orificios de bala en la nuca de los fallecidos. Nosotros vimos cómo llevaban a las personas los cuerpos, los transportaban al lugar. Las iglesias locales siguieron enterrando en una fosa común. Hemos visto sufrir profundamente tanto a civiles inocentes como a militares valientes, y también hemos presenciado lo increíblemente duro que trabaja todo el personal médico en estas crisis. Hemos presenciado a muchísimas personas sumamente valientes que luchaban con determinación. Con quemaduras hemos visto el heroísmo extraordinario de quienes luchan en la primera línea del frente. Y comprendemos perfectamente que esos primeros pasos cruciales de ayuda humanitaria y militar a Ucrania que brindó la comunidad internacional también fueron una respuesta directa ante las terribles y dolorosas víctimas que la nación de Ucrania ha venido sufriendo, de manera constante desde el inicio mismo de esta devastadora guerra. Recuerdo que durante mi segunda visita a Ucrania nos reunimos con niños que habían perdido a sus padres en el frente. Ellos estaban asustados, pero también intentaban ser valientes y estaban orgullosos. Nunca olvidaré eso. Por todas partes vi la resiliencia y la resistencia del pueblo ucraniano. Lo vi. La voluntad de hierro del pueblo ucraniano que no se puede quebrar. Y vemos que esa fuerza es más firme que nunca. Su estado es más fuerte que nunca. Y esta nación es, como bien sabemos todos, una combinación de una innovación constante y vanguardista junto a la capacidad de encontrar soluciones poco convencionales, y con una determinación inquebrantable y músculos de puro acero. Este es un país que siempre luchará incansablemente por defender su propio destino. Y ahora, en el 5º año, ya está rechazando a los invasores. Y eso es muy bueno. Esto demuestra que quienes piensan que Ucrania será una carga para la seguridad europea están equivocados. En realidad, Ucrania es la garantía de la seguridad de Europa. Representan a las fuerzas armadas más endurecidas en combate.
y extraordinariamente poderosas. Es el más sobresaliente y eficaz componente de seguridad colectiva que cualquier nación podría desear tener. Esta guerra ha cambiado no solo a Ucrania, sino a todos nosotros. ¿Qué estamos aprendiendo? Defendernos a nosotros mismos, nuestros intereses. Si nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para ello, esas son las preguntas que surgen ahora. Nos enfrentamos a amenazas reales, vemos las consecuencias directas de las amenazas rusas para el pueblo británico, para nuestra seguridad. Todo esto ha transformado nuestra propia visión sobre nuestra seguridad, no solo desde el punto de vista de los gastos, sino también teniendo en cuenta las lecciones que nos brinda Ucrania. Estamos modernizando nuestras Fuerzas Armadas gracias a Ucrania. Y estamos trabajando juntos para que el Reino Unido tenga hoy la mejor industria de drones. Hace solo unos años no teníamos esto, pero gracias a nuestra cooperación hemos podido crear las fábricas más modernas de defensa en los estados necesarios. Tenemos a nuestros especialistas que trabajan junto a sus soldados en la línea del frente para observar qué funciona y qué hay que cambiar. Están listos para reaccionar en tiempo real. Esto es realmente una asociación. Cuando me convertí en primer ministro, entendía el desafío. No se trata solo de estar al lado de Ucrania. En este momento, se trata de hacer cosas más profundas. Y no se trata solo de 2.500 drones, 10.000 proyectiles de artillería o la formación de decenas de miles de soldados ucranianos. Trabajamos juntos en la creación de los fundamentos de la seguridad ucraniana y eso fue nuestra historia de éxito. Hace mucho tiempo, Volodymyr, firmamos un acuerdo sobre una asociación centenaria entre nuestros pueblos. Este es un momento del que podemos estar orgullosos. Esto nos acerca aún más, no solo en términos de defensa y seguridad, sino también en el ámbito de la investigación científica, la cultura y mucho más. Quiero decir que las relaciones entre el Reino Unido y Ucrania continuarán no solo hasta el final de este conflicto. Son relaciones mucho más significativas que, estoy seguro, durarán más de 100 años. El año pasado, junto con el presidente Macron de Francia, creamos una coalición de voluntarios bajo el liderazgo de los franceses. Hemos contribuido a la creación de una fuerza multinacional que estará desplegada en Ucrania. Estamos trabajando junto a otros 20 países en estos temas para estar preparados cuando llegue el momento del alto el fuego. Trabajamos en París en un paquete de garantías de seguridad. Además, hemos contribuido a la imposición de sanciones sin precedentes contra Rusia y es muy importante que hemos contribuido a la creación de un espíritu de unidad. Esa unidad que existe a veces, a pesar de todos los factores negativos, una unidad que perdurará y que ayudará al pueblo de Ucrania a cambiar esta narrativa de guerra. Y este verano de 2026 ya hemos visto que los ánimos en Moscú están cambiando. Incluso Putin se ve obligado a reconocer que la invasión ha cambiado la situación para él. Es el momento de aumentar la presión. La semana pasada, en la cumbre de la OTAN, el Reino Unido, Europa y Canadá anunciaron la creación de un paquete de ayuda militar de gran envergadura. 70.000 millones de euros para el próximo año. Esta semana finalizamos un acuerdo por el cual el Reino Unido aceptó otorgar a Ucrania un crédito de apoyo a las Fuerzas Armadas por un monto de 90.000 millones. 70.000 millones, 90.000 millones. Esas son las cifras que le demuestran a Putin. No nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a luchar igual que ustedes. Si quiero decirte hoy, Volodymyr, que el Reino Unido va a proporcionar 300 millones de euros en apoyo. Vamos a hacerlo junto con Suecia para proporcionar a Ucrania 16 casas de última generación para proteger su cielo. Estamos listos para estar a su lado, utilizando todos los recursos que tenemos disponibles. Y aunque debo retirarme de este escenario, este compromiso de apoyar al pueblo ucraniano siempre permanecerá entre mis pensamientos principales.
Y solo quiero hacer dos últimos comentarios finales. Primero, el apoyo del Reino Unido. Este rumbo nunca cambiará. Está en nuestros huesos. Las banderas ondean y las iglesias repican las campanas como testimonio de que su lucha es nuestra lucha, su seguridad es nuestra seguridad y el Reino Unido nunca se apartará de este compromiso. En segundo lugar, basándome en lo que he visto, en el progreso que han logrado, en el carácter de su pueblo, no puedo sino llegar a una sola conclusión. Este cambio de impulso es real. Ucrania se encuentra en la posición más fuerte desde el inicio de la invasión rusa. Por eso quiero transmitir, Volodymyr, tus palabras a las cámaras, a los representantes silores en el Reino Unido. Estoy absolutamente seguro de que sus esfuerzos serán recompensados con la victoria. Gracias. Gloria a Ucrania. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por favor, la primera pregunta de Suspilne. Señor presidente, una pregunta para usted, y la pregunta es lo más obvia posible respecto a Fedorov y el cambio en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué eligió finalmente a Igor Klimenko en lugar de Mikhailo Fedorov? ¿Por qué había una diferencia de principios? Y también, ¿qué objetivos ya le ha planteado a Igor Klimenko en su futuro cargo si, por supuesto, la Rada Suprema vota a favor? Y también una pregunta adicional sobre las protestas que hoy podemos ver en todo el país, no solo en la capital. ¿Las ha visto usted? ¿Cuál es su reacción ante ellas? ¿Y puede la opinión pública influir de alguna manera en sus futuras decisiones? Gracias. Sabe, durante la guerra no podemos tener elecciones, principalmente debido a las redes de seguridad. Usted lo sabe perfectamente y para nosotros es muy importante mantener la unidad de nuestro Estado. Todos hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y a veces surgen conflictos. La ley permite que el gobierno se reinicie y a veces puedes encontrarte en una u otra situación difícil. Quiero agradecer a los parlamentarios, sé que ya han votado, apoyaron con casi 290 votos, es una confianza, un apoyo seguro. El primer ministro es un profesional del sector energético y que Dios quiera que él pueda prepararnos para el invierno, acelerar el proceso, porque la preparación dura todo el año. Es decir, es como una guerra, solo que es una guerra contra las posibles dificultades que puedan surgir en invierno. Y, por supuesto, la prioridad es la guerra en el campo de batalla. Por eso, considerando la prioridad y la difícil, la situación o el diálogo complicado entre el mando del Ejército y el Ministerio de Defensa. Complicado, por cierto, en diferentes niveles. La cuestión no es solo de personalidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mikhailo está seguro de que seguirá formando parte de mi equipo. Lo hablaremos un poco más tarde, cómo se verá eso. Al igual que, por cierto, los ministros importantes que han estado todo este tiempo en el gabinete de ministros y el actual nuevo primer ministro ya tiene su propia visión, por ejemplo, sobre el Ministerio de Economía. Es uno de los ministerios fundamentales más importantes en el que hay de todo. Y, por ejemplo, el ministro Soboliev o el exministro Soboliev, sí. Ahora él está ejerciendo funciones, ¿verdad? Pues yo lo respeto, considero que es una persona fuerte, pero el primer ministro tiene su propia visión. Debemos hacer todo lo posible para fortalecerlo con las personas que él considera adecuadas para ese cargo, responsables. Por ejemplo, el ministro Soboliev, ayer tuve una discusión con el jefe de su oficina, con Kirilo Budanov. Teníamos una vacante, queremos ofrecerle, aún no he hablado con él, ofrecerle a Soboliev el puesto de subdirector de Economía en la oficina del presidente de Ucrania. Es decir, en lo que respecta al Ministerio de Defensa, la situación está exactamente donde está. Yo considero que, a pesar de que estas personas son fuertes, y son responsables de muchas cosas, mantener el campo de batalla, el ejército es responsable de eso.
Sí, nuestras acciones de largo alcance han sido exitosas. Además tenemos, sin duda, hay que reconocerlo, también hay problemas en algunas brigadas, sí, y ustedes lo saben, de diferente índole, sí, que hay que abordar, resolverlo valientemente, digamos así, y no tener miedo de ello. Y de la misma manera como también existe el desafío debido a ese mismo, probablemente, cansancio parcial, porque todos los sectores de la población se cansan de la guerra, es comprensible. Siempre digo, nuestra tarea es que nos cansemos, pero que Rusia se canse por completo. Y un poco antes, es verdad. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y por eso también hay cuestiones con la movilización. Y a pesar de que sinceramente entiendo que aquí probablemente simplemente es muy difícil encontrar un mecanismo para que esto se haga con respeto. Yo lo diría así, ¿sí? Es muy difícil, pero ese problema no está resuelto. Y por eso, cuando hablamos de cuestiones del campo de batalla, de operaciones, de la situación en las brigadas, de los centros territoriales de reclutamiento, de la burocratización que también existe, debemos reconocer lo que tenemos bien y lo que tenemos. Es incorrecto y vergonzoso. Estos problemas deben resolverse. No digo quién de estas dos partes debe resolverlo. Creo que juntos. Porque no puede ser que aquí uno solo gane y aquí uno solo sea responsable. No, juntos ganamos y juntos respondemos por las cosas que simplemente generan incomprensión y resonancia social, etcétera. Por eso, en estas cuestiones, yo soy el presidente de Ucrania y ahora estamos hablando con ustedes no sobre fracciones. Me encuentro intentando buscar con mucho cuidado las expresiones más correctas para que todos ustedes puedan llegar a comprender el significado real. El presidente durante la guerra no debería verse obligado a tener que elegir en una situación así. Si les soy completamente sincero en este momento, me gustaría mucho que hubiera unidad. Las partes no la encontraron. En esto el problema no es solo de las partes, también es mío. Es decir, no eludo la responsabilidad. Y como les dije, respeto a las partes, conozco sus virtudes y conozco sus defectos. Y realmente quiero que ellos fortalezcan a Ucrania, pero las cosas son como son. Y en una situación así, solo tienes la opción de un lado o del otro, porque sin mí ellos no se sientan juntos. ¿Lo entienden? Yo soy el presidente de Ucrania. Existe el Ministerio de Defensa y existe el mando del ejército. Ellos deben trabajar por sí mismos, a diario, de manera constante. Y sinceramente, con mi apoyo, por supuesto, para mí esto es una prioridad. Pero también deben resolver ciertos asuntos a su propio nivel. Una vez más, lo digo con respeto, por eso la coherencia. Sin duda voy a demostrar la coherencia de mis acciones. Simplemente muestro que si las partes no pueden resolver la cuestión, tendré que resolverla yo. Eso está claro, absolutamente. En cuanto a Klimenko, él está siendo considerado como uno de los candidatos. Sí, está siendo considerado. Bueno, aún no he presentado los documentos correspondientes al Parlamento porque el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, ustedes saben que eso es aparte, la votación correspondiente. Él tiene puntos muy fuertes, al igual que Mikhailo. Aquí la cuestión es cómo lo veo yo. Es decir, el primer ejército debe trabajar junto con el ministerio. La segunda cuestión, TCK. Ya no puedo decir que el TCK están en algún lugar con los militares. Como les dije, en el tema de la movilización es complicado. Todos ellos tienen que ocuparse de eso, tanto el ejército como los militares. Y por eso considero que para Klimenko esto, como digamos, sí, el suministro y la eliminación de los vergonzosos momentos de la busificación. Creo que esto puede ser uno de sus puntos fuertes. Pero, de nuevo, es una cuestión que todavía estoy considerando. Los parlamentarios votaron y apoyaron al primer ministro. Creo que eso es muy correcto.
Ahora van a votar, probablemente ahora, no sé a qué hora, votarán por los ministros. Bien, volvamos a las cuestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa. ¿En qué formato? ¿Cuándo? Todavía no puedo decírselo. En cuanto a las personas que salieron, estamos luchando por la libertad y la democracia. Por eso me parece que estamos haciendo todo correctamente. Y la verdad es que la gente simplemente hace lo que quiere. Ellos querían salir a la calle y eso está muy bien. Y ya saben, incluso durante los tiempos de guerra podemos hacer eso perfectamente. Actuar así, de tal manera que incluso durante la guerra, con todas las dificultades y restricciones que implica, la gente pueda demostrar su voluntad. Creo que eso es lo más importante. Por eso entiendo, escucho e incluso respondo. Incluso me refiero a algunas cosas a las que preferiría no responder. Profundizar tanto en detalle. ¿Por qué? Bueno, porque esta es nuestra conversación abierta. No porque haya secretos para nuestra sociedad. Hay secretos para los rusos. Bueno, eso es todo. Y aquí intentaré poner 3 puntos suspensivos en mi respuesta porque el punto final aún no ha llegado. Primer ministro Starmer, usted viene a Ucrania con el mensaje de que, aunque deje el cargo, este apoyo inquebrantable de Gran Bretaña hacia Ucrania permanecerá. Pero ¿cómo puede estar seguro? Y si me permite, presidente Zelensky, primer ministro Starmer, presidente Macron, ellos han sido dos de los mayores aliados de Ucrania. El primer ministro Starmer dejará el cargo la próxima semana. El presidente Macron dejará el cargo la próxima semana, el próximo año. ¿Cuánto le preocupa su partida en el contexto de Ucrania? ¿Y cuál es su mensaje para el sucesor del primer ministro Starmer en el Reino Unido? Muchas gracias. Muchas gracias. Beth, permítame empezar porque lo digo con total claridad. El apoyo del Reino Unido a Ucrania será inquebrantable. Y lo digo con verdadera certeza porque Ha sido inquebrantable desde el inicio de este conflicto. Ha habido unidad de todos los partidos al respecto, dentro de los partidos, y existe la disposición del pueblo británico. Es realmente significativo que en el 5º año de este conflicto la bandera ucraniana siga ondeando en Downing Street, siga izada en torres y en iglesias por todo el país. Porque el pueblo británico entiende por qué se lucha aquí. La libertad, la democracia, valores que nunca daremos simplemente por sentados. Y por eso decimos que esta lucha es nuestra lucha. Ha tenido un impacto en el Reino Unido en particular, en el costo de vida, en el aumento de los precios, pero también en el hecho de que ha habido amenazas para nuestra gente en nuestras calles. Por eso, dentro del Partido Laborista, dentro de un gobierno laborista, este apoyo se mantendrá, pero también en la Cámara de los Comunes. Y esa disposición se pudo ver cuando todos los partidos se unieron para decir una vez más que estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Por eso lo digo con total certeza, esta dedicación y apoyo de Gran Bretaña a Ucrania será inquebrantable. Estaremos con ustedes, Volodymyr, y con el pueblo ucraniano tanto tiempo como sea necesario, y mucho después también. Muchas gracias. Entonces, por supuesto, durante la guerra hemos construido relaciones tan fuertes, relaciones personales, y creo que esto es muy importante cuando existen vínculos personales tan sólidos. Esto depende de los caracteres de las personas. A veces decimos que depende de la química, y por supuesto, ante todo esto se fundamenta en la disposición y la actitud de los pueblos entre sí. Todo esto trata sobre las personas. Las personas respetan, aman, las personas quieren odiar o golpear. Todo se reduce a eso. Vivimos en el presente. Con amigos en el Reino Unido, con amigos fuertes, no, realmente somos amigos y socios muy fuertes. Y por supuesto, nuestras relaciones personales, las relaciones son fuertes, como entre amigos y socios, como entre yo, Kira, Emanuel, Friedrich.
Y por eso este círculo de personas, y también con otros, seamos sinceros, y con algunos otros líderes en Europa y en el mundo, y gracias a esas relaciones hemos construido, si puedo usar esa palabra, una nueva diplomacia. Nuevas relaciones diplomáticas, cuando podemos llamarnos unos a otros, cuando tenemos ese derecho, cuando no es necesario que un montón de personas organicen una reunión, con todo el respeto a nuestros equipos, pero todavía no lo necesitamos tanto, aunque contamos con su apoyo y los necesitamos, pero de una manera u otra somos más libres en nuestras relaciones y eso aporta muchas cosas. El hecho de que puedas llamar en cualquier momento y ayudar. Y si sé entre nosotros, si sé que mañana, no hablo de un mañana concreto, ahora hablo en general, que tendremos ciertos problemas con algunas cosas y necesitamos algunas operaciones, Storm Shadow o algo así. Puedo llamar sin esperar. La reunión de Ramstein nuevamente, con todo el respeto hacia Ramstein, porque es una plataforma importante donde hay 50 países. Es una idea excelente sobre Ramstein. Es decir, tenemos ese tipo de relaciones. Y cuando preguntas qué hay de nosotros, por supuesto que me preocupan los cambios, por supuesto que me preocupo, porque estamos en guerra todos los días. Pero de nuevo, la prioridad es sobre las naciones y sobre las personas. Y por eso estoy seguro de que estas relaciones no cambiarán. O bien tenemos que hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para no evitar que se deterioren unas relaciones diplomáticas tan sumamente valiosas. Y es precisamente por eso que la coalición de los dispuestos, que fue organizada y creada bajo el firme liderazgo del Reino Unido y Francia, y posteriormente Alemania, se aproximó de manera significativa una vez más a sus objetivos comunes. En tiempos de Friedrich se acercó más. De nuevo, todo esto trata sobre las relaciones con las personas. Espero que nunca perdamos relaciones sólidas con el Reino Unido durante y después de la guerra. Muchas gracias. Tengo una pregunta para cada uno de los líderes. Señor presidente, leo los informes diarios del comandante del SBS y veo que la presión sobre Rusia continúa, se está intensificando. Esto ya se está volviendo evidente. Incluso en parte esto lo confirma el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Lavrov confirmó que los ataques continúan. De esta manera ellos ahora intentan presentarse no como agresores, sino como víctimas. Entonces la siguiente pregunta es si tal vez ya hay algunas señales no oficiales, algunas indirectas hacia la oficina del presidente de Ucrania desde el Kremlin sobre la posibilidad de quizás cambiar el curso de la guerra, porque ya se está volviendo absolutamente evidente que Ucrania solo aumentará la presión si Putin no renuncia a la guerra. Y la segunda pregunta. ¿Cree usted que podría aumentar la presión sobre Putin para obligarlo a terminar la guerra? Sabe, las respuestas de Rusia las sentimos exactamente igual que usted, ya sea que esté en Bankova, en Troyeshchina, en Odessa o en nuestro Yarkiv, en cualquier lugar. Es decir, son drones y ataques con misiles. Me parece que esa es su respuesta constante, que no cambia, o bien se intensifica o hay pequeñas pausas, pero no porque hayan tenido algún tipo de comprensión de que es necesario cambiar el rumbo de esta guerra e ir hacia la paz. No es que se están preparando. Ya nos hemos acostumbrado a esto. Es un mal hábito desde el punto de vista de que debería haber paz y tengan por seguro que Rusia no nos obligará jamás a acostumbrarnos a esta guerra. Estoy seguro de ello. Aunque lamentablemente de todos modos algunos hábitos aparecen. Ellos reciben respuestas justas. Nosotros aumentamos las respuestas, ellos aumentan los ataques agresivos, cosas lógicas. ¿Cuál es el indicador de que algo está cambiando? El indicador son las sociedades de la Federación Rusa, que después de nuestros constantes ataques de largo alcance tuvieron escasez de recursos energéticos. Es decir, la propia Rusia hoy tiene que importar algunas cosas a Rusia, un país que siempre fue uno de los mayores exportadores de recursos energéticos. Es decir, ¿lo estamos logrando? ¿En qué influye esto? Sin duda, nuestro principal objetivo era que la cantidad disminuyera, dinero que gastan exclusivamente en defensa, es decir, exclusivamente en la guerra,
y lo vemos. Cuando exportaban algo muy bien, sus salarios aumentaban, los contratos, etcétera. En algún momento eso se estabilizó. Sí, y ya conocemos a algunos. En algunas instituciones, digamos así, de la guerra rusa, hay ciertos recortes de financiación para las personas. Es decir, son algunas señales. El diésel y la gasolina, debido al bloqueo logístico de Ucrania, han transformado estos indicadores en Rusia. Los más positivos para nosotros. ¿Por qué? Porque ha empezado a aumentar el número de personas en Rusia que quieren que esta guerra termine. No hay ilusiones. No creo en un aumento de personas que hayan empezado a tratarnos con respeto. Sí, o que quieran que tengamos una buena vida, no lo creo. Y lo que vemos claramente es que el número de personas que realmente quieren que esta guerra termine ha aumentado varias veces. Por eso, por ahora, estos son los únicos indicadores. Sin duda, es un periodo peligroso antes de las elecciones en Rusia. Creo que la escalada que vemos hoy, principalmente con misiles balísticos y de crucero, es algo con lo que ellos están de acuerdo internamente. Digamos que tienen un tipo de contrato social dentro de su propio país. Pero en septiembre, después de las elecciones, no puedo decírselo. Pueden aumentar los pasos de escalada. Uno de ellos es una mayor movilización. ¿Puede suceder eso? Puede ser. ¿O estarán listos para el diálogo? ¿Puede suceder eso? Estoy seguro. ¿Los estadounidenses quieren? Sí. Europa lo quiere mucho. Así es, para nosotros. La prioridad es terminar la guerra y el alto el fuego y la discusión de todas las condiciones. Pero el alto el fuego no después. Las condiciones, sino que el alto el fuego y las condiciones deben discutirse. Todo esto son cosas absolutamente claras. Donde estamos ahora. Tenemos que fortalecernos. Esto, por cierto, respecto al personal. Por ejemplo, usted mencionó simplemente las fuerzas de los sistemas no tripulados. El comandante es una persona profesional y antes de esto, el comandante también era una persona profesional. Ahora está Madiar, antes era Zukarevsky. Personas fuertes. Bueno, algo ha pasado ahora, ¿verdad? Me refiero a que esto no empezó hoy. Es una sensación. Creo que el propio comandante entiende que las fuerzas se han estado formando desde hace mucho tiempo y se construyen paso a paso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. En algún momento realmente da resultado, ¿verdad? En otro sentido también. Eso es lo que está pasando. Es decir, nuestras sanciones a largo plazo son ya un proceso largo que está llegando a su punto máximo y por eso sentimos los resultados con ustedes. Pero no podemos, con todo el respeto a Brody, con todo el respeto, tenemos buenas relaciones, pero no podemos decir que es gracias a él una generación de personas que trabajan con drones y una generación de personas que preparan tales operaciones y ya toda una generación de empresas que han construido sus compañías de drones. Incluso antes del inicio de la guerra a gran escala, algunos ya lo pensaban, y durante la guerra a gran escala, toda una industria. Por eso es un proceso. Debemos respetar a todos los que contribuyen al fortalecimiento, la unidad y la victoria de nuestro Estado. Gracias. En cuanto a la pregunta de cómo otros países, incluida Gran Bretaña, pueden aumentar la presión sobre Putin, hay varias cosas. Primero, unidad y determinación. Los países deben trabajar juntos con un objetivo común. Esto debe hacerse dentro de las alianzas y entre ellas. Esta es una de las razones por las que creamos la coalición en COCAG. Nosotros necesitamos una verdadera coalición de países dispuestos, que estén unidos y decididos a alcanzar un objetivo común. Proporcionar en particular garantías de seguridad a Ucrania. Esto nos permitirá, junto con los aliados en Europa, con Canadá, Nueva Zelanda, Japón, otros países y Australia, lograrlo. También es necesario unirse institucionalmente. Tanto el G7 como la OTAN ya han demostrado esta unidad transatlántica, incluyendo a Estados Unidos. Así que unidad y determinación. Porque Putin quería que nuestro
el apoyo se derrumbara, pero se equivocó, está creciendo cada día. En segundo lugar, debemos garantizar la ayuda a Ucrania en esta batalla. Queremos una paz duradera, un alto el fuego, pero queremos que Ucrania siga siendo fuerte en esta batalla, que sus capacidades sean adecuadas. Y por eso es muy necesario que los países se sumen a esto. En tercer lugar, sin duda, Rusia está sufriendo económicamente debido a las sanciones, debido a las acciones contra la flota en la sombra. De nuevo, estamos viendo un fortalecimiento significativo de las acciones contra la flota en la sombra. Y el Reino Unido, entre otros países, está trabajando activamente en esto. Estamos deteniendo estos barcos, tenemos operaciones conjuntas al respecto. Y en cuanto a la presión sobre Putin y sobre Rusia, lo que quiero decir que realmente para el Reino Unido vemos que los últimos 6 meses se han convertido en un periodo de cambios. Ucrania ha empezado a presionar en el frente, han intensificado los ataques en profundidad y estos se han vuelto efectivos, comprobados como efectivos. Las sanciones han comenzado a funcionar mejor. Estamos viendo consecuencias positivas. Las cumbres del G7 y de la OTAN, las últimas semanas que han tenido lugar. Así que en conjunto se puede decir que en los últimos 6 a 7 meses hemos visto cambios significativos y relevantes. Y como dijo Volodymyr, esto es el resultado tanto de la fuerza, la solidez, como de la resistencia. Y esto realmente es el resultado de una preparación prolongada previa que antecedió a estos 6 o 7 meses. Y estamos viendo los resultados. Vemos que la unidad y la determinación realmente están cambiando la situación. Y esto ejerce presión sobre Rusia. Mi posición personal al respecto. Debemos seguir presionando, aumentar la presión, intensificarla. Primer ministro, ¿cómo afronta usted el hecho de que no podrá ver el final de esta guerra mientras siga en el cargo? Señor primer ministro, ¿esperaba usted terminar la guerra mientras aún estaba en el cargo? Dígame, ¿en qué medida han cambiado sus posibilidades de trabajar con el gobierno? Las costas británicas, el cambio de primer ministro en Ucrania. Gracias por la pregunta. Si hablamos de responder a su pregunta, esta cuestión no es para el Reino Unido, sino para Ucrania, que debe hacer frente a los agresores. Ya van 5 años. Es simplemente extraordinario la fuerza y resistencia que demuestra el pueblo ucraniano. Todavía vemos que el conflicto continúa, vemos feroces combates en el frente, vemos cuánto le cuesta esto a la población civil. Lo que más me impresionó cuando llegué por primera vez a Kiev fueron esos actos de desobediencia y resistencia que demostraba la gente común en su vida cotidiana, quienes seguían viviendo, reparando lo destruido o dañado y continuaban luchando. Eso fue un ejemplo para Europa. La gente aparece y dice que no obedecen a Putin. Eso fue realmente un acto de abierta desobediencia, una negativa a someterse a Putin. Y creo que el final de la guerra será la victoria que Ucrania obtenga en esta guerra cuando demuestre a Putin que él estaba equivocado. Y el hecho de que están cambiando. Los primeros ministros, un nuevo primer ministro asumirá el cargo pronto. Eso no cambia nada respecto a la política y la actitud del Reino Unido. Hemos estado con Ucrania en esta guerra y nos mantenemos firmes en los principios fundamentales de que reconocemos esto como un acto de agresión, que las acciones de Putin contra Ucrania fueron ilegales, Ucrania ha sufrido y tiene todo el derecho de defenderse con firmeza. Y vamos a asegurarnos de que Ucrania tenga las mejores oportunidades para terminar la guerra con su propia victoria. Y al final, incluso un cambio de primer ministro no significa que disminuirá o que sucederá algo con mi propia determinación. Seguiré luchando por una paz duradera y justa para Ucrania. Por supuesto, la forma más rápida sería si Putin reconociera que se equivocó, que está perdiendo, fracasando y que él es el agresor. Precisamente a eso está dirigido la presión que se le ha ejercido en los últimos meses. Queremos una paz duradera, la que realmente desea Ucrania y que se la merece. Muchas gracias.
Para mí esto no se trata de cifras. Se trata del pueblo, de las personas, de los individuos. Hemos creado relaciones sólidas entre los líderes de los países. Hemos establecido estas relaciones con los representantes del líder del Reino Unido durante este periodo. Y tengo muchas esperanzas de que también las tendremos así. Relaciones sólidas con el nuevo primer ministro. Por supuesto, las posibilidades de reunión serán determinadas por nuestros equipos. Solo quiero subrayar que esto es muy importante. Gracias por sus respuestas. Ya es la prensa. A su fin,